buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al programa 2000 años después, aquí en FETV, su canal 100% católico, como todos los jueves. Tenemos un encuentro, una cita con ustedes. Aquí estamos nosotros. Esperamos que ustedes también estén allí para que compartamos otro tema palpitante de esa maravillosa fe católica que Jesucristo nuestro Señor dejó a través de los apóstoles en la única iglesia que Él fundó y que por 2000 años la iglesia ha custodiado, ha comprendido y ha enseñado cabalmente. Nosotros como instrumentos, como hijos de la iglesia, como laicos al servicio de la evangelización, queremos compartir con ustedes temas de interés en estos aspectos espirituales que al final son los que importan, porque después que se acaba todo, por que pasa esta vida, nos queda encontrarnos con el Señor. Y lo que hayamos aprendido y conocido nos va a ayudar a tener una vida espiritual intensa, de modo que nuestro encuentro con Dios sea adecuado, propicio, y salgamos bien librados de ese juicio particular. Esta noche estamos muy contentos también porque nos visita el gran amigo nuestro y amigo de ustedes, Roquel. Buenas noches, Roquel. Buenas noches, Luis. Gracias por invitarnos y por estar nuevamente aquí con ustedes, nuevamente en 2000 años después. Roquel, tienes una pluma de oro que me deslumbra, desde allá la estoy viendo, es un resplandor. Sí, ese era el propósito, deslumbrar. No lo has conseguido, la verdad, me tenía totalmente deslumbrado. Roquel, vamos a hablar de las reliquias, ¿verdad? Es un tema que habíamos quedado como pendiente en otro programa. Queremos conversar sobre el tema de las reliquias. Pero antes de que tú empieces a explicar qué son las reliquias, creo que podríamos ver un video, porque tenemos varios videos y no queremos, pues, por pasarlos muy seguidos unos de otros, sino que vamos rápidamente con el primero para que nuestros televidentes se formen un marco de lo que va a ser el tema de esta noche. A ver, nuestro querido productor Roberto, por favor. Muy bien, parece que está congelado. Está congelado el video, pero ya viene, estamos a punto de ver un video que nos presenta Rome Reports, pero antes de que Roberto lo pase, vamos entonces a explicarles a los televidentes, Roquel, qué es esto de las reliquias, qué significa el término o la expresión reliquias, porque también en una ocasión yo vi a un adolescente burlarse de una persona que tenía 45 años y le decía reliquia, es una reliquia. Sí. No, si una vez nos vieron nosotros llamamos la reliquia también. Nosotros hay mucha gente. Pero Roquel, parece que ahora sí, ya no está congelado. Roberto nos va a pasar el video de Rome Reports sobre las reliquias. Adelante, Roberto. La grandeza de Roma hace que en ocasiones algunos lugares pasen desapercibidos a ojos del turista inexperto. Sin embargo, callejeando por algunos lugares menos transitados, uno puede descubrir grandes obras de arte o iglesias que esconden valiosísimas reliquias. Este es el caso de la Basílica de Santa Croce en Jerusalén. En ella se custodian dos de las espinas de la corona que llevó Cristo durante la Pasión, uno de los clavos, parte de la cruz, y la inscripción escrita en varias lenguas que colgaron sobre ella. El clavo es así de grande, es bien gordo. Impresiona, la verdad. Me he quedado impresionado, me parece increíble poder ver algo que pasó hace 2000 años. Te hacen pensar y acrecentar tu fe y ver que es algo real. Según la tradición, tanto las reliquias como la tierra sobre la que se construyó esta capilla fueron traídas de los santos lugares por Santa Elena, la madre de Constantino, el emperador, que puso fin a las persecuciones. Hay cosas que no se pueden explicar a veces con palabras y cuando vienes a un lugar como estos donde realmente ves cosas que forman parte de tu fe y forman parte de tu vida, pues te ayuda mucho y te remueve, ¿no? También se guarda una reproducción de la Sábana Santa de Turín, que será expuesta de modo extraordinario desde el 19 de abril al 24 de junio. Sobre todo el rostro es lo más impresionante. Yo me voy directo al rostro de Jesús, es muy impresionante. Te ayuda a hacerte una idea de que es de verdad lo que sufrió el Señor al final en la Pasión. En esta basílica no solo se custodian estas reliquias, también se puede ver parte de la cruz que la tradición atribuye al buen ladrón y el dedo que Santo Tomás metió en las llagas de Cristo para creer en su resurrección. Aunque estas reliquias son muy antiguas, la Iglesia no obliga a creer en ellas. Se trata de objetos y recuerdos que no necesariamente son reales, pero que ayudan a representar lo que realmente ocurrió. Muy bien, excelente video, Roquel. ¿Qué te ha parecido, sobre todo la conclusión? Sí, bastante objetivo, Luis, y es importante que tengamos presente de que efectivamente se dio un tiempo, sobre todo en la Edad Media, un tipo de tráfico de reliquias falsas, porque como eran muy cotizadas,
se creó eso y de repente decían que una reliquia era una reliquia cuando era más que una falsificación. Entonces, efectivamente, hoy día existen dudas de que si ciertamente esos objetos que dicen ahí son efectivamente esos objetos o no. Como no tenemos una certeza histórica, la iglesia permite que la gente vaya a verlos, pero dice no obliga a creer o no creer, como dicen algunos de ellos, sí efectivamente le ayuda a la fe. Lo que nosotros vamos a hablar en el programa de hoy no es tanto si la autenticidad o no de una reliquia, sino el fundamento bíblico, doctrinal, de dónde surge el concepto de reliquia. Pero entonces vamos a hacer un poquito digamos, a crear un marco más selectivo o explicativo, porque allí hablamos, por ejemplo, como reliquias, mencionaron uno de los clavos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el dedo de Santo Tomás, por ejemplo, la sábana santa de Turín. Si alguien tiene, por ejemplo, un traje o un trozo de una tela, de un traje o un vestido de su bisabuela, eso también puede ser considerado una reliquia. ¿Qué diferencia hay entre un tipo de reliquia como el trozo de tela de mi bisabuela o de una bisabuela y lo que vamos a tocar esta noche cuando hablamos de reliquias? ¿Es lo mismo o son dos enfoques distintos? Pueden ser dos objetos exactamente iguales. Uno es un trozo de tela que usó Roquel y otro que usó Luis. Entonces ¿cuál es la diferencia? El mío nadie lo querrá. Sí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la santidad, la unión con Dios. El punto está de que la reliquia lo que representa no es más que ya sea una parte corporal o un objeto de uso de una persona que tiene una unión con Dios muy particular. Antiguamente, en el Antiguo Testamento le llamaban justos. En el Nuevo Testamento, generalmente nosotros le llamamos santos. Pero estas personas que tienen una unión especial con Dios, los objetos o incluso las partes corporales de ellos se conservan con mucho respeto, no por la persona en sí, sino por su unión con Dios. Y Dios, para demostrar efectivamente su complacencia con la vida de su siervo, se manifiesta a través de esos objetos y no solo otorga milagros, que veremos después más adelante en textos bíblicos, sino que además también otorga la gracia de manera indirecta a través de la reliquia. Dijo el comentarista que la iglesia no es obligatorio a un católico creer en las reliquias. Ni usarlas siquiera. Pero curiosamente tú mencionas que Dios hace milagros a través de las reliquias. Por supuesto. Entonces yo no me obliga a nada, pero tampoco el sentido común me dice que como que debo tomarlas en cuenta con mucha reverencia. Volvemos, antes que alguien llame muy teológico, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Alguien diga, no, para una reliquia yo prefiero la Eucaristía. No faltará quien se salga con eso, ¿no? ¿Tú crees? Por supuesto. Hay gente tan culta. Sí, yo no necesito reliquia porque yo voy a la Eucaristía. Entonces no es más que un acto de una ignorancia grande y de soberbia también. Porque, como tú muy bien dices, nosotros usamos todos los medios que Dios nos permite o nos deja, porque nosotros somos pobres pecadores. Si fuera así como este televidente dice, o esta persona dice, de que entonces cada vez que usted comulga es un santo, y la prueba está de que las personas comulgan y siguen pecando, y a veces está peor. Entonces no es simplemente decir que con esto me basta, sino que hay que estar abierto a la acción de Dios y las gracias que Dios me quiera dar de diferentes formas. Como decíamos nosotros, que alguien diga, no, yo prefiero orar frente al Santísimo y no oro frente a una imagen. O yo oro la liturgia de las horas, pero el rosario no, porque la liturgia de las horas es más elevado. O yo hago oración espontánea y ya está, ¿no? Entonces, algo parecido ocurre con las reliquias y me adelanto porque no faltará quien empiece la comparación inmediata. Muchas gracias, Roquel, porque me has elevado la autoestima, porque yo rezo el rosario y me sentía como que los demás son muy elevados y yo con mi rosario, gracias porque me has elevado la autoestima. Pero Roquel, entonces la Biblia tiene que darnos plataforma para explicar lo que significan las reliquias, porque
Obviamente la Biblia no es la única fuente de revelación, es el magisterio interpretando la Biblia, ¿verdad? La tradición. Sin embargo, la tradición y el magisterio tienen una unión con la Biblia tan estrecha que son una sola fuente entre sí, las tres. Vamos entonces a ver un... Antes de hacer el video, permíteme hacer una explicación para que cuando la Claro. persona escuche. Mira, Luis, imagínate esta escena. Está Elías y Eliseo caminando. Elías. Sí, Elías y Eliseo caminando. Imagínate un bosque, la brisa fresca, los árboles cantando. Yo me imagino un el desierto. arroyo. Ah, tú sí. En el caso de ellos, Pero ¿qué pasó? Eso sería un oasis. En aquellos lugares sería un oasis. Bueno, imagínate que están caminando, pues. Están caminando y de repente Elías se está despidiendo de él, le está diciendo que, bueno, que se va. Y Elías, cuando conversa con él, le dice que el Señor me ha dicho que te va a dejar el espíritu, mi espíritu. Y entonces, efectivamente, Elías es arrebatado al cielo y deja caer su manto. Espérate, explica eso de arrebatado, porque mi mamá me decía, tú eres un arrebatado en el sentido de fue que... llevado, pues, fue Sí. dice un carro de fuego, que eso sí no me lo puedo imaginar cómo sería, ¿no? Pero dice un carro de fuego, se lo lleva. Entonces, cuando se lo lleva, dice la palabra de Dios que cae el manto. Entonces, Eliseo toma el manto. ¿Qué pasaría si hubiera sido 2017? Alguien toma el manto y dice, ¿para qué estás tomando ese manto? Tú ten fe en Dios, olvídate de los objetos, tú solo con Dios. Pero yo no necesito. Yo necesito esos objetos, eso es fetichismo. Fetichería. Eso es cosa, superstición. No, pero ¿qué hace Eliseo? Eliseo toma el objeto y se va. Y se encuentra con un obstáculo, un río que tiene que cruzar. ¿Y qué hace Eliseo? Eliseo toma el manto y golpea el río para cruzar y no pasa nada. Dice Eliseo, oye, ¿cómo que qué pasó? Dice, ¿verdad? Que es que no es el manto, sino que tengo que orar. Entonces, golpea el río y le pide a Dios. Dice, Señor, ayúdame, Dios de Elías. Y entonces se produce el milagro. Entonces, ahí vemos un papel significativo de la reliquia. La reliquia no es un objeto mágico, sino que es un medio que utilizamos para ayudar en nuestra vida de oración, pues, nuestra unión con Dios. Y Dios se complace en usarlas para actuar. Ahí es un ejemplo de eso. Interesante. Y entonces ahora sí, ¿me das permiso? ¿Cómo no? Por supuesto. Muchas gracias, Roquel. Porque creo que con esto podría ilustrar. Muy amable, Roquel. Vamos entonces, por favor, al segundo video, pero al primero de los textos bíblicos para poner el marco bíblico sobre el tema de esta noche de las reliquias. Adelante, señor director. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 6 y siguientes. Todo Israel subió el arca de la alianza del Señor entre aclamaciones y al son de cuernos, trompetas, címbalos, arpas y cítaras. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca y subieron el arca del Señor con la carpa del encuentro y todos los objetos sagrados que había en la carpa. Los que lo trasladaron todo eso fueron los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza en su sitio en el lugar santísimo de la casa, el santo de los santos, bajo las alas de los querubines, porque los querubines desplegaban sus alas sobre el sitio destinado al arca y resguardaban por encima el arca y sus andas. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 14. Después, con el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas, pero éstas no se dividieron. Entonces dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Él golpeó otra vez las aguas, éstas se dividieron hacia uno y otro lado, y Eliseo cruzó. Excelente, Roquel. Muy bien la explicación que hiciste para poder entender el video. Eliseo golpea las aguas con el manto, porque él creía que era una magia, así como decir, como Simón el mago, que veía que los apóstoles imponían las manos y ocurrían prodigios, y le quiso comprar a San Pedro ese poder para él, me imagino, andar después ofreciéndolo. negociar por ahí, ¿verdad?
creyendo que eso era un poder que se podía comprar. En este caso, Eliseo descubre que el manto en sí, por sí mismo, no consigue. Es el poder de Dios, es la oración en santidad, y entonces la segunda vez sí actuó. Lo mismo le pasó, creo que le pasó a nuestro querido amigo Sansón, ¿verdad? Que decían que el poder de él estaba en el cabello, pero era en función de la fidelidad a Dios. De nada le servía dejarse el cabello si no estaba en fidelidad a Dios, y eso lo podemos ver en otro momento. ¿Tenemos algún otro texto explicativo? ¿Cómo no, Luis? Mira, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se muere Eliseo. Pero no enseguida. No, después. Por favor. Sí, en el tiempo, ¿no? Es un género literario, ¿no? Agarramos varios años y lo comprimimos. Entonces muere Eliseo, y cuando Eliseo muere, lo entierran y efectivamente quedan los huesos. Entierran a Eliseo y quedan los huesos. O sea que lo entierran, ¿cómo que quedan los huesos? Bueno, ¿qué ocurre? Que quedó la tumba de él al descubierto. Ok. Pero lo interesante es que ahora vamos a ver la otra parte de la reliquia, que es la parte corporal. Porque algunos se escandalizarían de que cómo es posible que esto, las partes del cuerpo de otra persona, que eso es ya invocación de los muertos, que dónde sacan eso, que eso es pecado, que la Biblia lo condena. Sin embargo, si la Biblia lo condena o Dios lo condena, ¿por qué permite que se realice un milagro a través de eso? Porque ¿qué ocurre? Habían unos hermanos que querían enterrar a otra persona, a otro hermano que había fallecido, y dice que había una banda de estos criminales, y estos que iban en el entierro se asustaron y salieron huyendo, temiendo por su vida, y sueltan el cadáver. El cadáver cae en la tumba de Eliseo y toca los huesos de Eliseo. Y dice la palabra que tan pronto toca los huesos de Eliseo, el muerto resucita. Entonces ahí vemos cómo Dios realiza un milagro a través de una parte corporal de un hombre santo, de un profeta. Un santo muerto. Muerto. Entonces ahí vemos efectivamente que Dios se complace realizar obras portentosas a través de las partes corporales de un santo. Por eso nosotros le tenemos gran respeto a la reliquia, que muchas veces... Pero entonces esas personas que dicen, pero ustedes los católicos que andan pidiéndole a los santos, ustedes no saben que los consabidos argumentos, ¿verdad? Esas personas, ¿será que no han leído este texto? Que vamos a escuchar dentro de un momentito, pero... Muy probablemente no, o no le ponen atención, porque existe un prejuicio. Cuando tú tienes un prejuicio, entonces efectivamente no tratas de ver el sentido de lo que estamos diciendo. Simplemente, si usted se da cuenta que usted conversa con una persona que dice estos consabidos argumentos, él no va a tratar de analizar, pero qué pasó aquí, por qué se habrá dado esto, bueno, porque no comienza, salta otro texto y dice, eso no es posible, y entonces realmente ya como existe un prejuicio, existe una cerrazón, no existe tratar de hacer un análisis de lo que nosotros estamos diciendo. A diferencia de lo que hace el católico sí analiza los textos que dicen los protestantes y desarrolla por qué la interpretación es o no es correcta. Esa es la diferencia entre un análisis que hace un católico y un análisis que hace un protestante. Entonces, sin más dilación, vamos al tercer video donde podremos apreciar lo que Roquel acaba de explicar del cadáver que cae en la fosa donde están los huesos de Eliseo, y para que veamos, nos percatemos de lo que dice la Biblia con respecto a unas reliquias, en este caso los huesos de Eliseo. Adelante, Roberto. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Una vez unos que estaban enterrando a un hombre, al divisar a una de esas bandas, arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo y se fueron. Y apenas el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Ahí está. ¿Qué te parece, Luis? Impresionante, impresionante. O sea que tiraron el cuerpo y se fueron, porque sí que lo dejaron. Sí, y entonces imagínate qué sorpresa el muerto, ¿no? Despierta y en una tumba. Una tumba, pero al tocar los huesos. Sí. Impresionante. Impresionante. Entonces el hecho es ese, que es lo que muchas veces no le prestamos atención. ¿Cómo es la palabra? Entonces, porque también esto va dirigido al católico. Hermano católico, usted muchas veces es sorprendido por otros hermanos que le cuestionan y le dicen, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Entonces, nosotros en este programa lo que tratamos fundamentalmente
no decirle algo que hemos sacado de la manga, que es que hemos descubierto nosotros. Esto que estamos transmitiendo tiene 2000 años y es parte de la enseñanza de nuestra iglesia. Lo que muchas veces ocurre es que hemos perdido el amor por conocer nuestra fe. Y entonces, efectivamente, no la conocemos, participamos de nuestra fe y cuando alguien nos la cuestiona, como no tenemos la respuesta, pensamos alegremente de que simplemente es un invento de un papa o de un cura, esto que estamos hablando de la religión, y cuando vemos claramente que tiene un fundamento no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo y bien antiguo. Estamos hablando de Elías y Eliseo, personajes ya bien antiguos en el Antiguo Testamento. Y también, Luis, yo quisiera destacar un aspecto. En esa época, Elías y Eliseo eran férreos combatientes contra el paganismo y la idolatría. Sin embargo, a pesar de que ellos tenían ese norte firme de luchar contra eso, ninguno de los dos ni prohibió una cosa ni la otra, ni Dios tampoco vio mal manifestarse a través del manto de Elías o los huesos de Eliseo. Así que decir también que eso es algo que va en contra de la fe o que provoca idolatría también es falso. O sea que el Dios hace milagros a través de sus santos. Sí, vivos y muertos. Impresionante, porque en el primer caso, podemos decir, en el caso del manto de Elías que utilizó Eliseo para que se abriesen las aguas, Elías estaba muerto para nosotros, pues. Sí. Fue llevado al cielo, pero ya no tenía la vida terrenal. Ya no tenía vida terrenal. Y en el segundo caso, Eliseo nunca fue arrebatado, sino que simplemente había sido enterrado. Impresionante, impresionante. Cómo Dios hace milagros a través de sus santos. Pero alguien puede decir, sí, claro, pero eso es el Antiguo Testamento. Eso quedó atrás. Con Cristo ya no hay tal cosa como que a través de objetos o a través de cosas, de los santos, Dios puede hacer milagros. Es así esa afirmación tan frecuente que también escuchamos. Bueno, fíjate que qué interesante, tenemos un ejemplo con San Pablo. San Pablo, los mismos hechos de los apóstoles nos declaran que a través de San Pablo se hacían milagros no frecuentes, a tal punto que la gente que usaba los mandiles. ¿Qué son los mandiles? Eso es lo que usaban para trabajar. Así, eso que entonces, imagínate, debe estar oloroso, porque San Pablo trabajaba cuero. ¿Sabes lo que el que sabe lo que estoy diciendo de trabajar cuero, cómo es? Entonces, los que estaban usados, entonces la gente agarraba los pañuelos y los mandiles de San Pablo y se los ponía a los enfermos o a la gente y se sanaba. San Pablo está presente. Estando vivo. Estando vivo, cuando estaba predicando, cuando él se iba, obviamente, porque si hubiera estado San Pablo lo llaman, pero no lo llaman. Simple y llanamente, ellos, cuando San Pablo no estaba, entonces, oye, esto lo usó San Pablo, la primera comunidad cristiana. ¿Qué te parece? Entonces, eso significa, si hacemos un análisis sencillo, de que ya había una concepción, ya existía una enseñanza, una catequesis que probablemente venía del Antiguo Testamento, donde era viable y no era un acto de ofensa a Dios, ni idolatría, ni nada por el estilo, el hacer eso, el usar objetos usados por un santo o por quien se consideraba un santo, y Dios decidía manifestarse a través de ellos. Entonces aquí vemos nuevamente, por ejemplo, cómo Dios se manifiesta y que la primera comunidad no lo ve como un acto pecaminoso. Tenemos el texto, entonces sí. Vamos a ver el texto que Roquel acaba de mencionar en el siguiente video. Por favor, Roberto, adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11 y siguientes. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Impresionante, Roquel. Es un texto impresionante, que solamente con tocar los pañuelos de San Pablo quedaban curados. Y los demonios se iban también. Y los demonios se iban. Era impresionante la acción de Dios. Y efectivamente esto, y quiero volver a recalcar, estos textos los estamos transmitiendo para que vean, hermanos, porque yo sé que efectivamente va a haber personas que le va a acusar de que eso es idolatría a los objetos, o a otro hombre, que cómo crees que tienes que tener solo fe y ora y verás, pero ahí está la palabra. Pero no solamente ocurre, Roquel, que por ejemplo el que nos critica
puede que no sea un católico. He escuchado a católicos decir, a católicos, decirle a otros católicos, por ejemplo, hace un tiempo atrás vino una reliquia de San Juan Bosco, y eso fue un ataque, y yo escuchaba a católicos criticando a católicos. Eso es idolatría, y estamos viendo entonces que ese católico que está criticando al otro católico está demostrando una tremenda ignorancia religiosa. ¿Es así? Por supuesto. Y también fuerte influencia protestante, porque yo también los escuché. Y con el mismo argumento. Vayan a la Eucaristía, vayan a la misa, al Santísimo. Pero si es que una cosa no quita la otra. Volvemos al protestantismo, ¿no? Es lo mismo, el Papa o la Iglesia. Los santos o Jesucristo. La Virgen María o Jesucristo. Elige, ¿no? La reliquia o la Eucaristía. ¿Pero por qué? Si la Iglesia nunca ha puesto o te ha dado a elegir, sino que te ha dicho que tienes toda esta gama multiforme de la acción de Dios en tu vida, ¿no? ¿Por qué no le dicen a la gente que, bueno, elige tu papá o tu mamá? O tu hermana o tu esposa, ¿por qué? ¿O es que uno quiere estar en la familia o tu esposa o la mamá de la esposa? O sea, tú escoges entre tu mamá y yo, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Entonces, ¿por qué no vemos la visión de la familia? Tenemos papá, mamá, hermanos, la esposa, los hijos, todos somos una familia. No, y hace unos años, cuando empezaba esto de la tecnología del Internet, y bueno, hemos tenido la dicha, ¿verdad?, que nuestro ministerio de catequético, a lo largo de estos 20 y tantos años, tú por un poco más que yo, bueno, en realidad yo tengo un poco más porque empecé otra línea y tú ibas por otra y nos encontramos. Por ejemplo, la tecnología. Había un foro y llegó la época del Domingo de Ramos. Y entonces había un católico muy elevado, de mucha avanzada, criticando al católico que recibía la palma. Sí. Y criticando que usted hace una cruz, la lleva a la casa y usted coloca o deposita en ese objeto, ese material, en esa hojita, o lo que fuese, esa extremidad de una hoja de la palma o de la palmera, deposita tanta confianza que eso es, y bla, 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 bla. Entonces yo era el director del foro. Entonces la señora a la cual estaba siendo atacada me pidió que por favor, ¿qué opinaba? Yo no sabía qué estaba pasando y cuando entro, pues tuve que fustigar al otro. Y por suerte bajó, porque nos íbamos a encontrar, porque eso es un atrevimiento de él, una ignorancia, a pesar de que es un católico preparado, ojo, pero como por preparado dijo aquello. ¿Qué piensas de ese tipo de cosas que va un poquito por la línea de lo que ya tú has comentado, verdad? Bueno, lo que ocurre es que realmente se da una confusión entre la crítica a la religiosidad popular y definitivamente, posiblemente por desconocimiento, falta de catequesis y demás, algún grado de abuso que alguna persona puede tener con respecto a un sacramental o algo, y entonces convierten eso como en la línea. También hay personas que como se ponen a estudiar teología, entonces olvidan que la acción de Dios es multiforme. Entonces creen que solamente los canales que ellos estudiaron a través de su teología son los únicos medios por los que Dios puede actuar, sin tomar en cuenta de que efectivamente la historia nos ha demostrado de que hay gente con muy poca preparación que ha llegado a grandes grados de santidad, que no necesariamente tenían que ser grandes teólogos para poder llegar a la santidad, y simplemente usando los medios que Dios le tenía a su disposición. Como Santa Jacinta y Santo Francisco. ¿Qué tal, Roquel, si nos vamos a la pausa? Porque viene la segunda parte donde van a entrar los televidentes ya con sus envíos de sus mensajes de chat al 6914-2049. Pero mientras tanto, nos vamos a la pausa y volvemos en breve. No se vayan porque esto se va a poner mucho mejor. Tomen un poquito de agua, eso sí. Bien, amigos, estamos ya en la última parte del programa de esta noche, de 2000 años después, y el tema de las reliquias.
Vamos a decirles que ya están llegando los mensajes de chat al 6914-2049, pero antes de que yo empiece a leer, y siguen llegando, vamos a pasarle la palabra a Roquel, porque Roquel me dijo al principio del programa con mucha timidez que si podía mandar unos saludos. Por favor, Roquel, adelante. Bueno, un saludo muy especial para nuestros hermanos de la parroquia Santa Marta, específicamente primero a los hermanos del programa o Movimiento Escoge, que nos vamos a estar reuniendo el próximo miércoles 13 de septiembre para compartir una charla apologética. Igual el jueves 14 de septiembre nos vamos a reunir también y le mandamos saludos en la parroquia Santa Marta a nuestros hermanos de Matrimonios en Victoria, que también vamos a estar allá también compartiendo una formación apologética. Así que saludos para estos dos movimientos que han tenido a bien invitarnos a compartir la apologética con ellos. Roquel, estos movimientos como el que me acabas de mencionar, movimiento de Matrimonios en Victoria, Ajá. como también he sabido de otros movimientos que no viene al caso mencionar, se muestran con cierta frecuencia interesados en que les dictemos charlas de apologética. ¿Por qué será que un grupo eminentemente de una espiritualidad fuerte están interesándose en conocer la doctrina católica? ¿A qué crees tú que obedece? Bueno, ellos mismos me lo han dicho, de que ellos perciben dos situaciones. Uno, los católicos que están ahí a veces se sienten atacados por personas, compañeros de trabajo, personas cercanas incluso. Una persona ahí declaró que su papá era protestante y que la atacaba, y aunque llegó al momento que se llevan bien, sí le cuestionaba. Y la otra situación, Luis, también de personas que están yendo al grupo y tienen muy buena intención, pero de alguna manera han sido contaminados y tienen ideas todavía confusas sobre la fe. Y entonces la apologética le ayuda a centrarse en la doctrina y el porqué de las cosas. ¿Y cómo luce un católico contaminado en materia de fe? Un católico contaminado en materia de fe luce con la actitud que acabamos de decir. Dice que es católico, pero no es capaz de asumir todo el catolicismo. No acepta, por ejemplo, el ángel de la guarda, no le reza a la Virgen María, no acepta las imágenes, dice que es solo la Biblia. ¿No? Yo encontré no solo un católico, encontré una religiosa una vez que me dijo que ella no quería saber nada del catecismo, que ella nada más leía la Biblia. Religiosa. Entonces, efectivamente, encontramos católicos que mencionan sin darse cuenta vamos a llamarlo en inglés, los eslogan protestantes. Sí, o sea, que quiere decir, Roquel, que entonces el jueves de la semana pasada, que tú no estuviste aquí, alguna persona me pudo haber dicho que tú estabas sentado en tu casa tomándote un refresco mientras veías el programa y estabas dictando una charla. Sí, por supuesto, la vez pasada que ¿Y cómo hacen las personas para localizarte, Roquel? Porque tú no tienes nada una oficina, o es que tienes oficina y tienes un equipo de personas, o qué. ¿Cómo te localizan sin que tengas que decir tus datos personales, pero algún correo o algo? Bueno, es que lo que pasa es que generalmente nosotros no tenemos tampoco una agenda disponible. Yo soy un hombre casado y con 4 hijos, así que... Pero espérate, me has hablado de 3 charlas que vienen, más una que dictaste, y pegaditas, como que... Sí, pero hay cercanía geográfica, hay asimilación de horarios. Entonces, si hubiese cercanía geográfica, y estas asimilación personas, de horarios y permiso de la mujer sí. y todo eso. ¿Y entonces, cómo hacen ellos para obtener el permiso de tu mujer? Bueno, que escriban al WhatsApp del programa y ahí podríamos entonces efectivamente ver si hay algo, ¿no? Y si al hay 6914-2049, ya saben si alguna parroquia desea pues escuchar, conocer, recibir una charla de Roquel, tiene primero que traer una invitación del sacerdote. Tiene que por lo menos, primero, antes de hacer todo eso, tendríamos que cuadrar el círculo. Tendríamos que ver si hay cercanía, si hay... No, pero antes de eso, si viene una nota, tiene que venir firmada por el sacerdote, no puede ser que... O sí, no, primero tenemos que cuadrar la fecha y el tiempo y todo. Y si eso se da entonces, después viene el otro, porque si no va tiene sentido, ¿verdad? Pólvora en gallinazo. ¿Cuál gallinazo? Yo. Muy bien. Roquel dice, hay una pregunta que dice, oiga, puede ocurrir que a través de santos, hombres santos o mujeres santas, vivas o vivos, se puedan dar estas sanaciones, por ejemplo, atuendos o pañuelos del Papa Francisco u otros hombres santos probados de Dios? Esa es la palabra final, es lo importante, probados de Dios. ¿Cómo lo sabemos? La prudencia hoy día nos indica que la Iglesia
dice que no podemos declarar a una persona santa mientras esté en vida. Y aunque uno se imagine que, como él menciona, el Papa o otra persona son santas, no lo sabemos. Realmente solo Dios lo sabe. Entonces, después de muerto, es que la Iglesia realiza una investigación y lo que llamamos el proceso de canonización, y se puede tener certeza. Si una persona considera o piensa como un criterio personal, no necesariamente está acertando, así que no confunde una cosa con la otra. Es posible, pero no es tan certero como cuando, como usted habló de la reliquia de Don Bosco, que así sabemos que es un santo ya probado. Ahora, puede ocurrir que yo tenga una reliquia y no obtenga ningún milagro de la reliquia. Eso no es una regla de tres, ¿verdad? Lo que ocurre es que el milagro lo hace Dios, y Dios hace el milagro cuando quiere, como quiere, y a quien quiere. Y a quien quiere. Entonces, la oración nuestra siempre es la de Jesucristo. No le pide el milagro, pues le dice al Señor que se haga su voluntad y no la mía. Esa es la actitud, nada de yo reclamo, yo proclamo, yo... Disculpa, ¿cómo es eso de yo declaro? Sí, porque hay hermanos que dicen que... yo declamo, No, hay gente que cree que domina a Dios, como quien agarra a un muchachito chiquito y le dice lo que tiene. ¿Y cómo es eso? A ver. Dicen que si usted ¿Eso pide... ocurre? Sí, hombre. Pero no entre los católicos. No, dice que sí. Bueno, yo he escuchado católicos también hablar de declaro. Dicen que ellos le oran a Dios, dice, yo declaro en el nombre del Señor que esto se va a dar. Y entonces, casualmente un médico nos dijo, cuando tuve la charla, nos comentó de que estaba atendiendo una persona no católica y tenía la presión altísima. Y entonces dijo, siéntese que lo voy a atender. Y dice que el hombre empezó a reprender la presión. Dije, no estoy reprendiendo la presión, usted lo que tiene que hacer es tomar estos medicamentos, dejar de comer sal y se está reprendiendo. Dice, bueno, es verdad, porque mi esposa tiene 8 años de estar reprendiendo la diabetes. Está reprendiendo la enfermedad. O sea, esas son actitudes que no son cónsonas con el Evangelio ni la palabra de Dios. Dios cuando hace un milagro lo hace, cuando quiere, de manera inmediata, directa. Y no ocurre porque yo declaro, sino porque Él quiere hacer su voluntad. Eso es todo. Y por eso es que el católico no anda declarando, ni proclamando, ni diciendo que yo en este momento... Pero tú me dijiste que has escuchado católicos hablando así. Sí, pero deben ser católicos que están no muy iniciados en la fe. Por supuesto. Bueno, probablemente, como cuando dicen que cómo se sienten como amados, bendecidos y en victoria. ¿También has escuchado eso? Sí, por supuesto. Pero muy lejos de centros de avanzada de la iglesia. Bueno, yo no sé no tienes que decirlo, pero tu rostro ya lo dijo. Roquel, nos mandan saludos desde La Chorrera y Denia también nos manda saludos, dice que es asidua televidente. La otra vez Denia nos ha escrito casi siempre y yo le mencionaba a mi esposa, oye, ella vive por acá, por donde más o menos nosotros vivimos. Dice, oye, si es nuestra vecina. Sí, así que saludo a Denia, que ya sé, pues mi esposa me aclaró. Espero que sea la misma, ¿no? Que no sea que hay dos Denias. Pero bueno, un saludo, Denia. Y dice, buenas noches, la Iglesia Católica es la iglesia... déjeme tragar un poquito. Dice, la iglesia... Bueno, es lo que yo decía hace unas semanas, queridos amigos. Si usted piensa distinto, sea respetuoso. Sea respetuoso. El respeto distingue la cultura, la educación. El cristianismo. El cristianismo ni siquiera ha llegado allá. Estoy hablando en el plano humano. La cortesía, lo cortés no quita a lo valiente. Usted no se siente contento con la Iglesia Católica, pues no sea católico. Pero respete, y si quiere participar, dígalo con tacto, con inteligencia, con razón, use la razón. Y nosotros vamos a razonar con usted también. Dice, se me fue el mensaje, desde que Dios me lo ha movido, se fue, para que yo no lo leyera, debe ser, pero lo voy a leer. Dice, buenas noches, la Iglesia Católica es la iglesia ramera, la que adora santos. ¿Te das cuenta por qué dice el preámbulo? Ese es un argumento sólido, es un argumento racional, intelectual. ¿De qué tipo de argumento crees tú que sea ese? Bueno, eso como dice un amigo mío, que en este caso él escribe porque tiene dedos, pero decimos que hay gente que habla porque tiene una boca, pero no porque... No porque tenga algo aquí. O que está escribiendo algo que tenga... Sí, porque no ha dado ningún argumento, ha dado adjetivos y lo hemos puesto para que vean que no le tenemos temor, pero sí creo que no es buena idea de que si usted tiene argumentos los da, si no los tiene entonces viene el insulto, la ofensa. No, eso no es la idea y debo hacer énfasis para que nos vayamos tratando mejor si decimos que seguimos a Cristo. Bien, dice, esto se ha vuelto ya una lista, una avalancha
Dice, vamos a ver. Buenas noches. Saludos cordiales en sintonía, familia Guerrero González. Y saludos al señor Roquel. Y también lo escuchamos en una radio prestigiosa de la ciudad de Panamá en las mañanas. Y en ciertas horas de la noche, dice los viernes a las 10 de la noche. Levanta mucho el ánimo, va con un señor allí y nos levanta mucho la moral. Dice, señor. Dice, hola, señor Luis, gracias. También va la mano de la fe y nos listan unos textos aquí, un poco extensos. Dice, buenas noches, Dios bendiga. Saludo de Tommy saludos a Tommy. Parece que tomaron la iniciativa suya, ahora están mandando saludos a Tommy hasta San Carlos. No nos dice de parte de quién. Y también saludos desde Parque Lefebvre. Dios los bendiga. Roquel, pero hay un texto también, en un pasaje en la Biblia, donde habla de que San Pedro pasaba y la sombra de San Pedro pasaba por encima de los enfermos y los ponían ahí, pues, para que San Pedro, pasando por ahí, la sombra los sanaba. Eso es así, ocurre, Sí, por está en supuesto, la Biblia. Está en la Biblia. La palabra de Dios narra de eso. Hay un canto hasta que habla de eso, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y esto ocurría milagros poco frecuentes, a tal punto de que eso es una manera como Dios que actúa y quiere demostrar que Él, cuando tiene un siervo, quiere que la gente lo reconozca como un siervo de Él, como un siervo fiel, como un santo, y manifiesta la acción, porque siempre recuerden, los milagros son obra de Dios. Él decide por medio de quién los realiza. Sí, saludos también dice al señor Roquel. Muchas gracias. Sí, saludos, excelente programa. En Chiriquí hay muchos católicos contaminados. Muchas sectas protestantes patrocinadas por políticos en Barú. Está el que llamó hace un momento, responde. La respuesta del que llamó hace un momento, que le dije maleducado, se lo reitero, dice, no es mala educación, si eso lo dice la misma Biblia, que tenemos un Dios tan celoso que Él no comparte su gloria con nadie. Y entonces, ¿quién hacía el milagro de los huesos de Eliseo? ¿No era Dios? Sí, pero la Biblia no dice que la iglesia es la ramera de Babilonia. Eso es un invento de él y no nos ha dado ni un solo texto bíblico. No, es que el problema es que en la Biblia dicen algunas personas hipócritas, pero yo no le puedo decir hipócrita, porque no, la Biblia dice que era hipócrita. Es tu interpretación que yo soy hipócrita, entonces es una ofensa. Entonces, la Biblia habla de la ramera de Babilonia. Él está diciendo que esa ramera es la iglesia católica. Ahí está la ofensa. Y sin ningún fundamento, simplemente repitiendo. Porque si yo, por ejemplo, digo que el grupo de él es una secta que tiene... Herejes, por ejemplo, son unos herejes. Es una secta, si yo digo que es una secta de fanáticos que tienen menos de 100 años de existencia, que se dedican a esquilmarle el dinero a la gente, entonces, ¿por qué yo soy así? ¿Se dedican a qué? Esquilmarle el dinero a la gente. ¿Qué es eso de esquilmarle? No, después hablamos de eso mejor. No, porque estamos hablando con los televidentes. Quitarle, robarle. Diezmarlos. Porque ese es el punto, ¿no? Cuando se trata de la iglesia católica es muy bueno decirlo, pero cuando se dicen ese tipo de cosas, entonces efectivamente dice que no tenemos tolerancia. Buenas noches, saludos desde Soná de Veraguas. Dice Santo, esto está enredado porque no escribe completo y me pone abreviaturas y yo no soy... Eso si escribe abreviaturas es para eso es para los pelados. Sí, para nosotros no. Sí, para nosotros somos, sobre todo yo. Santo dice, bueno... Que Dios los siga bendiciendo a ustedes, hermanos, para continuar con estos programas que son ya de mucha importancia. Oren y recen bastante, porque ya Roquel la otra semana no va a estar acá, ni la de más arriba, me lo estaba diciendo antes del programa, así que... y con alegría, dice, con alegría. Sí, me lo dijo muy contento, quiere decir que ustedes no están pidiéndole a Dios porque, qué barbaridad, imagínense, 2 semanas seguidas, Roquel. Sí, 2 semanas, el 7 y el 14. Y lo dijiste con qué alegría. Sí, qué alegría. ¡Qué alegría! Claro. Muy bien. Es que el 7 y el 14, cuando no esté aquí, voy a estar con brazos de mi esposa, así que como no voy a estar feliz. Entonces, ahora sí, el amigo que hace un rato, o la amiga, dice, la que estaba, pues, ahora sí, dio un texto, dice, el consabido texto de 1 Timoteo 2:5. Dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es cierto, solo hay un solo mediador, eso le enseña la Iglesia Católica desde el inicio, que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo que enseña la Iglesia es que nosotros somos un solo cuerpo y
nosotros podemos mediar unos por otros en Cristo Jesús al Padre. Y eso es el papel de los santos y la que hacemos todos nosotros, que podemos orar a Cristo, al Padre a través de Cristo, todos unos por otros. Esa es la comunión de los santos, eso es lo que enseña la iglesia, que podemos orar. La diferencia, hermanos, es que ustedes no admiten, sin ningún fundamento bíblico, de que la comunión de los santos después de muerto no existe. Y eso es falso. La comunión de los santos existe en vida y en muerte. Lo acabamos de ver con el ejemplo de Eliseo y el ejemplo de Elías. Pero además, la primera Pero carta, Luis, eso es un preámbulo, porque cuando yo vuelva a finales de septiembre, el tema va a ser la intercesión de los santos. la intercesión de los santos. Anote que se prepare el no, 28. no va a estar aquí. Entonces no va. Por experiencia lo sé, que nos lanzan un dardo y se pierden y no vuelven. Hacemos un programa para ellos. Entonces no van a estar aquí. Pues, para que tengan la Biblia, le estamos avisando el tema. Ármese de textos bíblicos que para el 28. No le tenemos ningún temor. Y este texto que nos da 1 de Timoteo 2.5, léase 1 de Timoteo 2 del 1 al 4 también, oyó. No se salte al 5, lea el contexto. No, eso es un truco de abogados que empiezan, que hacen, le citan un código y no le citan los artículos, sino el pedacito que lo que ellos quieren. Sacan de contexto y eso es lo que citan. Léase el 1 de Timoteo del 2 del 1 del 2 del 1 al 4 y verá que allí le habla San Pablo a Timoteo de que oren unos por otros, intercedan unos por otros. Así que el texto mismo lo dice. Buenas noches, muy buen programa y lo necesitamos los católicos. Es cierto, da tristeza que dentro de nuestra propia iglesia no querramos conocerla. Y no solo no querramos conocerla, sino que también atacamos a otros que sí la quieren conocer. Buen programa, señor Luis. Saludos, Eric, mi esposa y mi hija viéndolos. Un saludo a Eric, el hermano Eric Barba. Bueno, saludos para... No, pero es apellido el de la Barba, no tiene Barba. No es de Barba. Sí. Bueno, buenas noches, contentos de poder verlos otro jueves más con sus buenas enseñanzas católicas. Saludos para usted, Luis y a Roquel, familia Tejera Arauza, desde La Chorrera. Saludos también a ustedes, queridos amigos. Entusiásmense. Lo que nosotros queremos hacer es que ustedes se entusiasmen por la doctrina católica, abran la Biblia, el catecismo, lean la Biblia, recen el rosario todos los días, vayan a los sacramentos, a la misa, a la Eucaristía, y nosotros seremos felicísimos cuando ustedes nos digan qué maravilla conocer la doctrina tan maravillosa que Cristo nos dejó en la iglesia, y no nos va a alcanzar la vida para conocerla, porque es tan vasta, tan rica, que mientras uno más la come, la saborea más quiere. Dice, buenas noches, una pregunta de por qué el que llamó atacando a la iglesia católica, él no ha llamado, escribió, es él o ella, no sé, atacando a la iglesia católica no ataca a los musulmanes extremistas para ver si es tan valiente. Saludos desde Monagrillo, desde Monagrillo, eso, ajá. Casi digo Meto. No, en Monagrillo no dice Meto. Eso es acá en Chiriquí con Felipe, es que se me enredan los cables. Sí. Bueno, efectivamente el tema de Luis, el que usa el ataque, la ofensa, simple y llanamente es porque no tiene argumentos. Repetimos, los católicos, cuando hacemos un argumento y analizamos alguna doctrina que no es católica, específicamente protestante, nosotros nos tomamos el trabajo de leer los textos, entonces los leemos, los analizamos y decimos por qué esa interpretación no es la correcta, y después damos otros textos donde vemos y hacemos la comparación. No simplemente citar un texto. Miren, citamos 3 textos de la religión. Ninguno ha hecho un análisis de que la interpretación no es correcta por esta y esta razón, porque no la tienen. Entonces se van simplemente, como dije yo. ¿Será que ningún pastor puede hacer Dios milagros a través de sus reliquias? Eso, yo creo que es eso. Debe ser eso. Debe ser eso. Que no puede ser que los católicos, los santos católicos, sí, nosotros, ni uno solo de nosotros. Sigo adelante. Dice, buenas noches. Una pregunta bueno, eso ya la leí. Saludos en el Señor. ¿Cómo hacemos con un hermano que dice creer en el maligno, sin embargo actúa como buena persona? A ver, dice creer en el maligno y actúa como buena persona. Le mandé a leer a San Agustín. No es necesario que la pregunta salga al aire. Lastimosamente todas las preguntas que me mandan salen al aire. No le entendí la pregunta porque si debe ser que no cree en el maligno. Yo no entiendo. Yo tampoco. No, tampoco. Así que la pasamos por alto. Dice, Jesucristo fue el único que murió en la cruz. Él es a quien hay que creer.
ni don Bosco ni la Virgen murieron en la cruz. Gran descubrimiento, hay que darle un premio Nobel. Un premio Nobel. Oye, ¿Y qué me pero dice? qué barbaridad, qué profundidad. Descubrió que Jesucristo fue que murió en la cruz por nosotros. Ha escudriñado la Escritura. ¿Y qué me dice de San Pedro que sí murió en la cruz? Sí. Y murió de cabeza para abajo. Estúdielo y verá. Gracias por la catequesis. Otra persona dice, buenas noches, muy interesante el tema, bendiciones. La fe por delante. Saludos desde Gonzalillo, Carranza, Marciaga. Un saludo desde Chitré. Estoy leyendo el libro escrito por un señor Roquel Iván Cárdenas. Es el mismo. Se llama Temas Candentes. Es el mismo, pero muéstreselo. Será este. Dice, Este. oh, caramba. Dice de la Iglesia Católica, que sí es el mismo. Y es el mismo señor Roquel que usted dice. Es el mismo, sí, es el mismo. Pregunta si ese Roquel es el mismo que usted. Sí, ese es el Caramba. mismo. El mismo gallote. Dice, oiga, ¿y qué es del señor Felipe? ¿Qué es de Felipe? ¿Quién sabe qué estará Felipe? Tal vez no sabe si estará en misión o tomando un café, viendo. O está orando por nosotros y por eso que estamos tan cómodos acá. Sí, por ¿verdad? eso. Esta noche. Debo decirte que la semana pasada tú no lo viste porque estabas dictando la charla, pero vino con una corbata de China. Que le trajo la hermana de China. No, hombre, que va. Mejor que yo me salí de esa competencia. No, yo te recomiendo que la verdad que lo hiciste muy bien porque dije que viene con más. Viene con más. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Dios les sigue dando salud y sabiduría para seguir con estos programas que son excelentes para alimentarnos aún más con respecto a nuestra Iglesia Católica. Mire, está bien, muchas gracias. Oren por nosotros, pídanos salud, sabiduría, pero pidan alegría, porque si un católico triste, eso no sirve. Un católico que predica y habla de la palabra y de la doctrina con aburrimiento, eso no sirve. Tiene que ser un católico que tenga el entusiasmo, y el entusiasmo viene de Dios. Y el entusiasmo lo da Dios por medio de la intercesión de la Virgen María, a pesar de que los amigos que están escribiendo, algunos que están escribiendo no les guste, la Virgen María. Y nos acogemos a ella, y ella es la que nos da el entusiasmo, ella es la que nos da la alegría a través de, por supuesto, la intercesión de ustedes, nos contagia la determinación de amar a Jesús más cada día y venir aquí y que vengan los filisteos, ¿ah? Claro, por supuesto. Vengan los filisteos, vengan, lancen sus dardos, que aquí tenemos el escudo protector de ¿cómo se llama? La fortaleza de Dios, la coraza de Dios, que un hermano nos la describía, ¿no? El yelmo de la justicia, de la verdad, todo lo demás. Dice, muy bien, vi el programa, bueno, está un poco ambiguo. Mi nombre es Julio Miguel Treyes, deseo conversar con usted para ver si nos puede colaborar con una charla sobre apologética católica. Perfecto, déjenos su teléfono aquí en el chat y nosotros le contestamos después del programa. Los insultos no son bien vistos por Dios, dice alguien. Pero está bien, tampoco nos vamos a poner sensibles, ¿no? No son tampoco tan insultos. A veces cuando usted le señala a la persona su error, y en materia de doctrina, los cristianos no católicos han dado avasallando a los católicos, porque ven que el católico tiene la autoestima religiosa baja y no está preparado y quieren pescar en pecera. Pero cuando el católico ya comienza a argumentarles, se ponen molestos, no les gusta. Se les acabó el monopolio, porque el monopolio siempre ha sido de la iglesia desde el principio, pero nos lo hemos dejado quitar por un tiempo. Se acabó ese tiempo. El católico ahora se está despertando, está despierto, y con el amor de Jesucristo y el conocimiento y el estudio, con humildad, podemos dar respuestas a quien nos pida razón de nuestra esperanza. Roquel. No, y una cosa importante, hermano, mire, no piense que nosotros, la reacción, Luis tiene como 20 años, yo tengo como 22 años de estar en esto, y pensemos que nos van a decir algo nuevo. La reacción nuestra es precisamente por ustedes, hermanos católicos, para que, como dice muy bien Luis, se levante la autoestima, el amor por la iglesia, y no permita que eso le moleste. Tómelo a broma, tómelo como algo que no tiene mayor importancia y siga adelante. Eso es simple y llanamente personas que se disgustan con la felicidad del otro. Si yo me siento feliz con mi madre, la Virgen María, con San José, y tengo la casa con imágenes, y uso agua bendita, y voy a la Eucaristía, y me confieso, y soy feliz. ¿Y por qué usted es infeliz? Sea feliz allá en su culto, y no sea infeliz porque yo soy feliz. ¿No te parece? Hicieron una encuesta acá en FTV, me estaba contando Jorge antes del programa,
y en algún lugar que fueron, hicieron una entrevista sobre, oiga, ¿usted qué sabe de la Eucaristía? Y uno dice, bueno, yo, eso que hace ese señor allá en las iglesias católicas, esa cosa que levanta ahí, una cosa redonda, eso. Te aseguro que si le hubieras preguntado más profundamente, que tal vez los que hagan la encuesta le orientaría, preguntarle, ¿y usted nació o usted era cante católico? Probablemente la mayoría eran católicos antes. Dice, buenas noches, en todas las parroquias deben darse estos conocimientos. ¿Qué le parece? Bueno, menudo trabajo, gracias a que él nos va a ayudar. A ver si los convence a los que están encargados de estos conocimientos en las parroquias, por favor. Eso ya será cuestión de ustedes. Ya nosotros hacemos lo nuestro, ustedes hagan lo suyo allá en sus parroquias. Dice acá, oiga, ¿y dónde se puede conseguir ese libro del señor Roquel? Muchas gracias. Acá fuera de cámaras le vamos a dar, si nos deja su teléfono, le damos la referencia. Dice, bueno, nosotros sabemos que siempre los que nos atacan son personas que se llaman, y ya estamos terminando, así que para que no nos vayan a cortar el programa, se llaman evangélicos, pero si supieran que los evangélicos somos los católicos porque hablamos del evangelio, y la Iglesia Católica fue la que definió el evangelio en el siglo IV. Los temas son excelentes todos los jueves. Que la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesús, y nuestra los cubra con su manto sagrado. Siga, por favor. Amén. Implore eso para nosotros. Amén. Que eso es lo que nos da alegría, entusiasmo, determinación, a pesar de los 80 años que yo pueda tener. Aquí estamos contentos de compartir con ustedes. Oiga, nos da mucha alegría, dice, consulta, ¿dónde se consigue ese libro que tienen en la mesa? Caramba, saludos de Vanessa. Ahora nos damos, si nos da el teléfono, le decimos dónde. Me ayudan mucho y más con compañeros no católicos. Bien, perfecto. Ya con esto creo que concluimos. Un mensaje de despedida, Roquel, porque el tiempo se nos ha terminado. Hermanos y hermanas, las reliquias, el programa que acabamos de ver, simplemente tiene el propósito de que usted conozca más su fe y conozca por qué existen reliquias dentro de la Iglesia Católica y que lo tenga cariño, aprecio y respeto por esas reliquias. Son medios por el cual Dios ha decidido actuar en el pasado y por qué no ayudarnos a nosotros en nuestra fe y crecer en el amor a Él. Así que el justo uso que se le da a la reliquia, como hace la Iglesia, es un medio maravilloso para aumentar nuestra unión con Dios. Y nosotros, queridos televidentes, estamos muy contentos por sus mensajes, sobre todo por aquella oración que nos han ofrecido y que nos consagran a la Santísima Virgen María, porque recordemos que cuando la Iglesia nace o empieza, que fue allá en Pentecostés, dice que en el aposento alto, que era la casa donde vivían los apóstoles, estaban los apóstoles, algunas mujeres y María, la Virgen María, la Madre del Señor. O sea que la Iglesia está donde están los apóstoles, las enseñanzas apostólicas, hay mujeres por supuesto, y está la Virgen María. Usted pregúntese en qué iglesia está la Virgen María y diga, esa es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y también cuando la Virgen María dice y reza su Magnificat allá en el Evangelio de San Lucas, dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Pregúntese usted cuáles son las generaciones y dónde están esas personas que llaman o llamamos bienaventurada, dichosa, amada, santísima Virgen María, y ahí está Jesucristo y ahí está su iglesia. Nosotros queremos despedirnos con la alegría que nos concede nuestro Señor Jesucristo de estar con ustedes. Pedimos bendiciones para sus casas, para sus familias, para si alguien está enfermo, que Dios lo conforte, lo reconcilie, lo sane, lo cure, y que si está pasando una dificultad, Dios le dé fortaleza. Confíen en el Señor y repitamos con frecuencia. Esta noche me voy a despedir con 2 pregones. Siempre nos despedimos con 1, vamos a despedirnos con 2. El primer pregón dice, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Y el segundo dice, Jesús, José y María, quédense en la casa mía. Hasta pronto, hermanos.